Buenas noches, el día de hoy iniciamos con nuestro café bíblico del mes de abril y el tema es los relatos de la pasión, muerte y resurrección en Mateo. Empezamos, el tema concreto que vamos a ver hoy es conspiración contra Jesús y Eucaristía, que está en Mateo 26 del 1 al 29. Los temas que vamos a ver, como lo dice acá la diapositiva, es contexto narrativo, religioso y cultural de Mateo 1 al 29, y de ahí lo vamos a dividir en pequeñas secciones. Conspiración contra Jesús, del versículo del 1 al 5, unción en Betania, versículos del 6 al 13, traición de Judas, del 14 al 16, preparativos para la cena, del 17 al 19, anuncio y la traición de Judas, 20 al versículo 25, institución de la Eucaristía del 26 al 29 y por último aplicación para la vida. En cuanto al contexto, primero narrativo, un poquito vamos a explicar cómo es que se divide literariamente este evangelio, ¿no? La división clásica se da de la siguiente manera. Primero tenemos los relatos del nacimiento e infancia de Jesús, que son los capítulos del 1 al 3. Después tenemos una división en 5 secciones que varios biblistas sugieren que esta división en 5 secciones del ministerio de Jesús recuerda a la división de la Torá en 5 partes, ¿sí? Dando a entender que el evangelio o el ministerio de Jesús, el anuncio del reino en Mateo, es como una nueva Torá, una nueva ley. Entonces, esta sección que viene, que está dividida en 5 partes, lo podemos subdividir en lo siguiente. Capítulos del 4 al 7, anuncio del reino y discurso evangélico. Capítulos del 8 al 10, Jesús trae el reino de Dios a la vida de las personas, o sea, cuando Jesús interactúa o hace milagros a las personas. Respuesta de las personas a Jesús y parábolas del reino, capítulos del 11 al 13. Después, del 14 al 20, tenemos diferentes expectativas sobre el Mesías y el reino que pone de cabeza las normas establecidas. Repito, esto es del 14 al 20 y por último, del 21 al 25, el choque de los dos reinos, el reino de Dios que entra en confrontación directa con el reino de los hombres. Y por último ya tenemos los relatos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, capítulos del 26 al 28. Durante todo este mes de abril, nosotros nos vamos a centrar en esta última parte, los capítulos 26 al 28, pero sí es bueno un poquito ubicarnos dentro del Evangelio. No hay toda una narración detrás, que no solamente es el tema del nacimiento de Jesús o la genealogía en los capítulos primeros, sino el anuncio del reino de Dios dividido en estas 5 partes, en 5 bloques. Bien, entonces continuamos. El contexto religioso y cultural. El relato que vamos a leer el día de hoy está enmarcado dentro de la fiesta de la Pascua o el Pesaj. Es una fiesta religiosa que conmemora la salida de las 12 tribus de Israel de Egipto. Acuérdense que esta narración lo podemos encontrar en el libro del Éxodo. ¿Sí? Para establecer una alianza con Yahvé en el Sinaí, ¿no? ¿Se acuerdan ese relato? Capítulo 20, cuando ya están en el desierto, en el Sinaí, y Dios les da las tablas de la ley, ¿no? En ese momento en concreto, Dios ya establece una alianza con las 12 tribus de Israel. Es una fiesta, o sea, la Pascua judía, que recuerda la liberación de Israel. Y en este contexto de dominación, de ocupación romana en la Palestina del siglo I, suscita esperanzas. Los judíos están ansiosos que Dios vuelva a liberar a su pueblo, como lo hizo en el pasado, ¿sí? Era una época muy complicada para las autoridades religiosas y para los romanos. ¿Por qué? Porque justamente en estos tiempos había más revueltas, el pueblo protestaba, ¿no? Anhelaba la liberación,
Incluso el gobernador romano, en este caso Pilato, se dirigía desde Cesarea, que era el lugar donde normalmente vivía, a la misma ciudad de Jerusalén, para asegurarse personalmente la seguridad del territorio, ¿no? Prácticamente venía con la intención de pacificar estas fiestas, ¿no? De todo lo que podía ocurrir, porque venían a Jerusalén de diversos lugares, no solo de Palestina, sino de fuera de Palestina. Entonces era un momento en el cual pues cualquier cosa que alguien decía o hacía podía generar una revuelta. A continuación estamos viendo el esquema narrativo de Mateo 26 del 1 al 29, lo hemos dividido en 6 partes. ¿Sí? Vamos a ver los títulos. Dice conspiración contra Jesús del 1 al 5, viene la unción en Betania del 6 al 13, traición de Judas del 14 al 16, preparativos para la cena pascual del 17 al 19, anuncio de la traición de Judas del 20 al 25 y institución de la Eucaristía del 26 al 29. Como podrán ver en la diapositiva hay unas flechas que están en colores. ¿Sí? Normalmente los extremos, ¿no? Tienen temas en común. Por ejemplo, en la conspiración contra Jesús, como lo dice en la letra azul, lo entregan a Jesús. Las autoridades judías, el sumo sacerdote quiere entregarlo a la cruz, ¿no? Quiere condenarlo a la muerte. En la institución de la Eucaristía, que es el otro extremo, ¿no? Jesús mismo se entrega a la cruz, ¿no? Entonces vemos acá este paralelo entre ambos extremos, ¿no? Las autoridades judías lo quieren entregar a la cruz, eso es al inicio, ¿no? Versículos del 1 al 5, y al último, versículos del 26 al 29, en la institución de la Eucaristía, Jesús mismo se entrega. Después vemos otra sección equidistante que tienen temas en común, que es la traición de Judas, ¿sí? Versículos del 14 al 16, y se contrapone con el anuncio de la traición de Judas. ¿Sí? En los versículos del 14 al 16, ¿no? El autor, en este caso Mateo, está describiendo la escena en la cual Judas traiciona o lo vende a Jesús, y en los versículos del 20 al 25, mediante una conversación entre Jesús con sus discípulos, Jesús revela quién lo va a traicionar. Entonces aquí también estamos viendo un tema en común, que es la traición del amigo, que está en color verde, ¿sí? Lo interesante es que en este tipo de estructuras equidistantes o concéntricas, lo que está al medio vendría a ser lo central en la narración. ¿Esto qué quiere decir? Que en la sección que va desde el versículo 14 hasta el 25, ¿no? Que está enmarcado en lo que es la traición de Judas, lo central vendría a ser la descripción de los preparativos para la cena pascual. ¿Y por qué? Porque precisamente la cena pascual es una fiesta de liberación, pero está enmarcado en un relato en el cual a Jesús se le vende, en este caso se le va a traicionar por 30 monedas de plata, que ya vamos a ver más adelante, que es el precio que se paga por un esclavo. Entonces esa es la paradoja dentro de esta narración equidistante, ¿no? Que la parte central, que son los versículos del 17 al 19, es el tema: en la fiesta de liberación, o sea la Pascua, se paga por un esclavo. Vendría a ser algo irónico. Y después vemos un tema anterior a la traición de Judas, que se podría decir que es un tema que está flotando, ya que no tiene un tema equidistante como las demás secciones narrativas que hemos estado viendo. Es la unción en Betania, versículos del 6 al 13, que es descrito como una unción previa a su sepultura, ¿sí? Ya que vamos a ver en capítulos posteriores que no va a haber tiempo para preparar el cuerpo de Jesús cuando es ingresado al sepulcro. Entonces esta unción de una mujer en Betania
es vista por el mismo Jesús como una preparación para su cuerpo. Conspiración contra Jesús. Versículos del 1 al 5. Vamos a leer lo que dice. Y sucedió que cuando acabó Jesús todos estos discursos, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días es la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y se pusieron de acuerdo para prender a Jesús con engaño y darle muerte. Decían, sin embargo, durante la fiesta no, para que no haya alboroto en el pueblo. ¿Sí? Como lo dice la diapositiva, la indicación de Mateo de estos discursos se refiere a toda una sección narrativa que abarca 2 capítulos, los capítulos 24 y 25, en donde Jesús da una serie de discursos con tono escatológico, quiere decir en miras al final de los tiempos, al juicio final. Sí, en estos capítulos 24 y 25, Jesús, mediante sus discursos, tiene un tono severo y habla de un juicio condenatorio a todas aquellas personas que no creen y que rechazan a Jesús como Mesías. Es debido a este discurso que es proclamado a las afueras del templo de Jerusalén, eso lo sabemos por la indicación de Mateo 24:1, que las autoridades religiosas buscan ejecutar a Jesús porque tienen miedo que en estas épocas de fiestas pascuales judías los discursos de Jesús puedan caldear los ánimos del pueblo y se pueda suscitar una revuelta. Otra cosa que también podemos tener en cuenta es que la reunión del sumo sacerdote y los ancianos en la casa de Caifás, que ya busca condenar a Jesús sin haber recibido un juicio o una condena explícita, es condenado y es contrario a la ley judía. La ley judía pide que haya un juicio justo y que por lo menos haya 2 testigos o más de un testigo para poder condenar a una persona. En este caso no hay, de frente lo quieren condenar. La actitud de las autoridades religiosas explica por qué la actitud de las autoridades religiosas explica por qué intentan apaciguar los ánimos del pueblo, lo que dije hace unos momentos, ¿no? En estas fechas todo el pueblo anhela la liberación y los sentimientos nacionalistas. Y es más, es por eso que prefieren evitar que su ejecución sea en las fechas de Pascua, para evitar cualquier revuelta de sus seguidores. La siguiente sección narrativa, en versículos del 6 al 13, es la unción en Betania. Veamos qué dice. Hallándose Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume muy caro y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron y dijeron: ¿para qué este despilfarro? Se podía haber vendido a buen precio y habérselo dado a los pobres. Mas Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Pues una obra buena ha hecho conmigo, porque pobres tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Y al derramar ella este ungüento sobre mi cuerpo, en vista de mi sepultura, lo ha hecho. Yo les aseguro, donde quiera que se proclame esta buena nueva, en el mundo entero, se hablará también de lo que ha hecho para memoria suya. Algo que es interesante saber es que era una costumbre en las casas de Palestina de esa época ungir con aceite la cabeza de los invitados más importantes o los invitados de honor. Sin embargo, se indica que este perfume, este aceite, está envuelto en alabastro. Es un envase de piedra de yeso que no tiene asa, en donde normalmente se depositaban perfumes que eran muy caros. Sí, posiblemente era un perfume importado de Oriente. Si es que no me equivoco, el Evangelio de Juan indica que es perfume de nardo, un perfume muy costoso.
Otra cosa que debemos tener en cuenta es que posiblemente el trasfondo literario de esta sección sea el Cantar de los Cantares, capítulo 1, 12, en el cual se describe el encuentro amoroso entre el novio y la novia, entre aromas y perfumes. En otras palabras, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que en este pasaje la mujer anónima representa a la novia, o sea, al pueblo de Dios, y Jesús el novio, ¿no? O sea, Dios que se casa con su pueblo. La alianza matrimonial se funda en la muerte, en la cruz y en la resurrección de Jesús, en donde la unción del perfume también adquiere un sentido fúnebre, sepulcral. ¿Cuál es? La de anticipar el entierro del cuerpo. ¿Sí? Entonces estamos viendo que estas acciones tienen un trasfondo muy profundo. ¿Sí? No solamente es anticipar la preparación del cuerpo de Jesús para la sepultura. Posiblemente tenga este trasfondo matrimonial del Cantar los Cantares, que a su vez nos lleva a la analogía de la alianza de Dios con su pueblo. Sobre la traición de Judas, versículos 14 al 16, dice lo siguiente. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo, ¿qué quieren darme? Y yo se los entregaré. Ellos le asignaron 30 monedas de plata y desde ese momento andaba buscando la oportunidad de entregarle. Lo paradójico es que uno de los discípulos, ¿no? Una de las personas más cercanas a Jesús, es el responsable de entregarlo a las autoridades religiosas, ¿no? Y lo más interesante es este pago de 30 monedas de plata. Es la misma cantidad de dinero que se estipula en Éxodo 21, versículo 32, que es el valor que tiene un esclavo. En otras palabras, lo que nos está diciendo el texto es que los sumos sacerdotes están tratando a Jesús de una manera despectiva, lo tratan como un esclavo, es por eso que pagan esa cantidad por él, ¿no? Y todavía en este tono de ironía es que en una fiesta como es la Pascua, que es la liberación de la esclavitud de Egipto, a Jesús, que es el libertador que nos va a liberar del pecado, se le trata, ¿no?, como un esclavo y se paga 30 monedas de plata, cuál es el precio de un esclavo. En cuanto a la siguiente sección, que viene a ser los preparativos para la cena, versículos 17 al 19, dice lo siguiente. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Él les dijo, id a la ciudad a un tal y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. La fiesta de los ácimos, o la fiesta de los panes sin levadura, seguía inmediatamente a la fiesta de la Pascua. Y en el lenguaje popular significaba lo mismo, ¿no? Decir la fiesta de los ácimos o decir la fiesta de los panes sin levadura también incluía que se referían a la Pascua. Los preparativos de la Pascua incluía llevar un cordero, ¿no?, de 1 año sin defecto al templo para que los sacerdotes lo sacrifiquen. Luego un encargado o representante de la familia regresaba con el cordero a su casa para preparar la cena. Otros miembros de la casa, posiblemente solo las mujeres, preparaban los demás platos. En este sentido, la cena pascual era una fiesta familiar, se reunían en casas. ¿Sí? El hecho que Jesús celebre la Pascua con sus discípulos nos da un indicio que para Jesús sus discípulos son su familia. Sobre el anuncio de la traición de Judas, versículos del 20 al 25, dice lo siguiente. Al atardecer se puso a la mesa con los 12 y comían, y mientras comían dijo, yo les aseguro que uno de ustedes me entregará.
Muy entristecidos se pusieron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él le respondió: el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese no haber nacido. Entonces preguntó a Judas, el que iba a entregarle: ¿soy yo acaso, Rabí? Dícele: tú lo has dicho. En este caso, la indicación de que el traidor mete la mano al mismo plato del cual come Jesús es una indicación, es un indicio que existe un gran vínculo, una confianza entre las dos personas que comen del mismo plato, lo que hace que sea más trágica la traición. Es por eso que Jesús dice: más le valdría no haber nacido. Esto es una condena lapidaria a Judas. La expresión que dice Jesús de sí mismo, el Hijo del Hombre, ¿no? Va a ser entregado. La expresión Hijo de Hombre es una frase que está tomada de Daniel 7, concretamente los versículos 13 y 14. ¿No? Para indicar lo siguiente. A ver, si nosotros nos vamos a nuestras Biblias, ¿sí? Yo les invito a que por favor cojan sus Biblias y vamos al libro de Daniel, capítulo 7. ¿Sí? Yo también voy a coger mi Biblia. A ver, vamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Vamos a ver qué dice. Yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo a alguien parecido a un hijo de hombre, que se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Le dieron poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino será destruido. De manera breve, solamente comentar que en esta visión de Daniel, Daniel está teniendo una visión en donde aparece un hijo de hombre y un anciano. Aquí el anciano se refiere a Dios, y es Dios en la mentalidad judía quien es el dueño y señor de todas las naciones. Sin embargo, acá estamos viendo cómo Dios le entrega el dominio de las naciones a un hijo de hombre, a un ser humano, ¿no? Esto en el Antiguo Testamento también es un pasaje críptico, un pasaje oscuro, ¿no? Porque uno se llega a preguntar quién es este hijo de hombre a quien Dios le entrega el dominio de las naciones. Y no solamente eso, sino que es curioso que en este texto se menciona que este hijo de hombre viene sobre las nubes del cielo. La expresión en el antiguo Medio Oriente de una persona o de un ser que monta las nubes, inmediatamente lo asocian a Baal, porque Baal, acuérdense que era un dios cananeo, y uno de los títulos o una de las maneras en que se referían a Baal es como el que cabalga las nubes. Hay pasajes en el Antiguo Testamento donde este título de el que cabalga las nubes también es aplicado a Yahvé. Y aquí estamos viendo que ahora un hijo de hombre que va a recibir todo el honor, el poder y los gobiernos de las naciones y de los pueblos, algo que le corresponde a Dios, también tiene este atributo divino: cabalga las nubes. Por eso decía que este texto es oscuro, en el sentido que no se llega a entender quién es este ser humano, quien va a recibir todos los reinos de la tierra, y que a su vez tiene atributos divinos. ¿Sí? Uno puede llegar a concluir que en este texto este hijo de hombre puede representar a Israel, ¿no? Como el pueblo de Dios, el cual va a reinar sobre todos los pueblos de la tierra.
Otra manera de interpretarlo es de que este Hijo de Hombre viene a ser una especie de nuevo Adán, ya que Adán es concretamente, bueno, en los primeros capítulos 1 y 2, es creado para gobernar y someter a toda la tierra. ¿Sí? Entonces, es como que en este pasaje está diciendo, el ser humano va a volver a esta condición originaria, ¿no? Va a haber un hijo de hombre que va a tener todos los atributos de Adán, va a tener el dominio de las naciones y va a tener características o atributos divinos, ¿no? El hecho que cabalgue o venga sobre las nubes. Sin embargo, para los cristianos este texto se aclara en Jesús. Él mismo, ¿no? En varios pasajes de los evangelios se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, que viene a juzgar, ¿no? Y viene en medio de las nubes. En otras palabras, cuando Jesús se dice a sí mismo Hijo de Hombre, nos está diciendo de que Él va a recibir todo el honor, el poder y la gloria y los dominios de las naciones. Y es interesante que en este pasaje en donde Jesús, en medio de esta traición, antes que fuera a sufrir el suplicio de la cruz, menciona al Hijo del Hombre, posiblemente para darnos a entender que Jesús va a tomar el dominio de las naciones de la tierra, va a recibir honor y poder y la gloria, pero tiene que pasar por la cruz. No puede haber la gloria de la resurrección sin la cruz, ¿no? Y eso es muy importante. Y esto se da en este contexto de la traición de Judas. Sobre la institución de la Eucaristía, versículos del 26 al 29, dice así: mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se las dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con ustedes nuevo, en el reino de mi Padre. Lo interesante en esta sección es que no se menciona el Cordero Pascual en la cena. Solamente mencionan el pan y el vino. Y es posible que esto sea a propósito porque se quiere enfatizar que Jesús es el Cordero Pascual. Otra indicación muy sutil es que Jesús, ¿no? Cuando toma la copa, la da; cuando toma el pan, ¿no? Lo bendice, lo da, pero no indica que Jesús toma de la copa, o no se indica que Jesús coma del pan. No, eso es interesante. ¿Por qué? Porque lo que nos quiere transmitir este texto es: Jesús, a través del pan y del vino, se ofrece, ¿no? a todas las personas. Es esta señal de entrega, de ofrecimiento, ya que es el Cordero Pascual. Es por eso que no se indica que Jesús coma o beba. Y esta frase que dice al último: y les digo desde ahora que no beberé este producto de la vid hasta que lo beba con ustedes en el reino de mi Padre, era una manera común en el mundo antiguo. Era un voto de abstinencia, ¿no? El no beber vino hasta que lo beba con los discípulos en el reino de su Padre. Era como que, por ejemplo, alguien dijera: no voy a comer carne hasta que el pueblo de Israel sea liberado de la opresión de los romanos. Era como una especie de voto, de promesa ante Dios, ¿sí? Posiblemente y dentro de este voto de abstinencia está esta intención de que Dios te escuche y Dios mismo pueda actuar, ¿no? En este caso, la intención de Jesús es que su Padre haga que el reino de Dios se manifieste para que pueda beber vino en el nuevo banquete mesiánico.
Entonces es por eso de que Jesús no bebe las copas o las siguientes copas dentro del ritual judío de la Pascua. Según el esquema de la Pascua judía, habían 4 copas. ¿Sí? Varios biblistas sostienen que la copa de la institución de la Eucaristía era la tercera copa. ¿Sí? Entonces Jesús no bebe la cuarta copa. La Eucaristía se instituye como nueva cena pascual. Comer de Cristo, el Cordero de Dios, es conmemorar y actualizar el sacrificio de Jesús en la cruz, para poder participar todos y expiar nuestros pecados. Y aquí hay un paralelo entre la cena pascual judía y la cena eucarística, ya que en ambas cenas o en ambas instituciones de estas cenas es previo a la liberación de Israel, ¿no? Si uno lee Éxodo capítulo 12, donde se dan las normas de cómo comer la Pascua, lo hacen la noche previo a salir de Egipto, ¿sí? Previo a la liberación. De igual manera, en la institución de la Eucaristía se da la pauta de cómo realizar la Eucaristía, y es previo a la liberación que se va a dar en la cruz. ¿Sí? Está entonces este paralelo entre las dos cenas. En la cena pascual judía se comía del cordero como una manera de conmemorar la liberación de Israel, pero a la vez tenía un sentido también de actualización. Al comer de ese cordero, es como que si todos los miembros de esa familia estuvieran en esa noche en Egipto, a punto de ser liberados por Dios. Y tenía este sentido de mirada a futuro. Dios nos rescató en el pasado, nos rescatará en el futuro. Y eso mismo se va a aplicar para la Eucaristía. ¿Sí? El sentido de conmemorar, de actualizar y de vistas también al futuro. La Eucaristía no es solamente un ritual que mira al pasado, es un ritual que mira al presente y también mira al futuro. Entonces, y aquí hemos visto esta narración del capítulo 26, que va desde los versículos del 1 al 29. Hemos visto cómo las autoridades religiosas que deberían escuchar a Jesús y deberían ser los primeros en convertirse, son los que buscan su muerte. Hemos visto cómo uno de los suyos lo traiciona y lo vende al precio de un esclavo. Hemos visto cómo una mujer anónima unge a Jesús con perfume, ¿no? Para prepararlo para su sepultura, pero a la vez también se puede encontrar este sentido nupcial, matrimonial, de alianza, que está en el Cantar de los Cantares. Y por último, el tema de la institución de la Eucaristía. Es el rito de la nueva alianza, por el cual el hombre, ¿no? En este caso, primero en este relato, los discípulos entran en una comunión íntima con Dios. Todo este relato de la Eucaristía tiene un tono sacrificial, ¿sí? Porque esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, remitiéndolos al momento de la crucifixión. En cuanto a la aplicación para la vida, entender que Jesús es nuestra Pascua. Jesús es nuestra liberación. Si el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de los egipcios, nosotros somos liberados de la esclavitud del pecado. Ya no estamos más sometidos a las consecuencias de la muerte. Otro punto que debemos tener en claro es Judas, ¿no? Él es el ejemplo de incluso el discípulo más cercano a Jesús puede traicionarlo, puede rechazarlo, y esto es una llamada de atención a todos, ¿sí? Lo importante que es perseverar, es ser fiel a Jesús, es declarar que es nuestro Señor, es nuestro Mesías. No es que yo tenga garantizada la salvación en el sentido de que soy cristiano y me cruzo de brazos, no hago nada, no estoy salvado. No. Judas es el ejemplo
de incluso el más cercano a Jesús, ese que comió de su plato, lo puede rechazar, ¿no? En este caso Judas no creyó que Jesús sea el Mesías de Israel, el Hijo de Dios. Nosotros como cristianos estamos llamados a renovar nuestra fe, a renovar nuestra fidelidad siempre. Declarar Jesús es nuestro Señor, es Hijo de Dios, Hijo del Padre, y es el Mesías. Es el Rey no solo de Israel, sino del mundo. Y algo muy importante, siguiendo estas palabras que tiene Jesús sobre sí mismo, Él es el Hijo del Hombre. Jesús es el que recibe los dominios, el poder y la gloria de todo el mundo, de todos los pueblos. ¿Sí? Él es el Señor del universo. Y en ese sentido si yo declaro que Jesús es mi Señor, que Jesús es Rey, ¿cómo me comporto? ¿Estoy en sintonía con el reino de Dios? En estos días de cuarentena, Jesús es el Rey de mi casa. ¿Cómo actúo con las demás personas? La Eucaristía debe ser el centro en esta vida. Nos permite conmemorar y actualizar el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz. Es Jesús quien da la Eucaristía, no es un invento humano. Por lo tanto, es santa y nos ofrece el perdón y el nacimiento a una vida espiritual de libertad, la libertad de los hijos de Dios. ¿Y cuál es la libertad de los hijos de Dios? Hacer su voluntad y creer en Jesús. Y ahora, precisamente en este contexto, igual vuelvo al tema de la cuarentena, en el cual no podemos tener acceso a la Eucaristía. Bueno, en diversas partes no hay acceso a la Eucaristía. Es un poco detenernos a reflexionar y a valorar lo importante que es la Sagrada Comunión, participar de la Eucaristía para entrar en comunión con Cristo, en comunión con su Iglesia. Y creo que es una llamada de atención a reflexionar estos dones, estas gracias que Dios nos da y que a veces no la valoramos, no podemos caer en la rutina y a veces tiene que pasar una pandemia, una cuarentena para darnos cuenta de todas las gracias y de los dones que nos da Dios. Yo les invito que en este tiempo de Semana Santa vuelvan a leer este pasaje de Mateo 26, del 1 al 29, y lo vayan meditando versículo a versículo. Pueden leerlo con sus familias, pueden ir subrayando a veces cuáles son las palabras más importantes, aquello que les permita vivir la fe. ¿Sí? Los espero en la siguiente semana para seguir igual con esta narración de Mateo desde los capítulos 26, 27 y 28. Que tengan una buena semana.